Historia nocturna. En noviembre del 2017 me mudé a una casa en la que viví una de las peores experiencias de mi vida. Estaba recién llegado a un pueblo que se llama Río Blanco, en el sur. Había decidido pasar una temporada allí para hacer unas documentaciones históricas para un trabajo que en ese momento estaba adelantando para la Universidad de California. Pero lo que no me esperaba era encontrarme con uno de los casos de desaparición más extraños del que he escuchado en mi vida. Recuerdo que llegué hasta ese lugar guiado por un anuncio que vi en internet y al principio todo me parecía normal. La casa, pequeña, pero bien distribuida, estaba ubicada en una especie de vecindario tradicional. Ya saben, este paisaje ornamental de plantas silvestres sobre los andenes, fachadas coloridas, patios grandes y personas mayores. La persona que me mostró el lugar me explicó que la casa llevaba varios años desocupada. Por ende, era normal que algunos espacios se vieran con un aspecto descuidado, ya que no le habían hecho intervenciones por falta de recursos y que por esa razón la estaban alquilando a un buen precio. Sinceramente no me pareció un lugar desagradable, solo tenía algunas manchas de humedad cerca del patio y una que otra telaraña, nada que no se pudiera solucionar con un buen aseo. Como vecinos en esa calle solo tenía 3 casas más. Todas estas enormes, con árboles frutales inmensos en sus entradas, portones de madera y jardines exuberantes. También había al final de la calle un pequeño restaurante que a su vez tenía en un patio contiguo un taller de mecánicos. Nada diferente a lo esperado, pensaba. Me instalé sin más contratiempos con mis pocas cosas y esa misma tarde, mientras limpiaba la terraza, un señor que pasaba por la calle se detuvo y se quedó viendo la casa con extraña curiosidad. Pensé que nadie se iba a meter a vivir aquí más nunca, dijo riéndose. Estoy de paso, le dije. Ah, bueno, menos mal, porque yo ni loco dormiría en esa casa. ¿Por qué?, le pregunté. Ah, no, ya saben, lo que dicen de esas cosas de los espíritus. Yo no es que crea mucho en eso, pero usted sabe, mejor evitar. Dijo esto último y siguió caminando sin explicarme más nada. Cuando terminé de asear la casa en general, me metí al cuarto para organizarlo. Me di cuenta que la cama estaba dispuesta con los pieceros cerca de la ventana, lo cual me parecía inusual. Así que eso fue lo primero que cambié. La señora me había dejado ahí en la habitación un colchón con sábanas nuevas, ya que la cama llevaba todo ese tiempo únicamente con las tablas y un trapo viejo cubriéndola para proteger la pintura de la madera. Cuando rodé la cama hacia una pared del costado ocurrió algo inesperado. Una de las partes de la zona baja de la ventana, que estaba hecha en su totalidad de tablas de madera pintadas de amarillo, se desprendió por completo dejando al descubierto una telilla blanca llena de polvo que tapaba un pequeño módulo oculto en la pared. Quise organizarlo nuevamente como estaba, pensando que era algún registro para alguno de los servicios, pero al agacharme me di cuenta que adentro había una pila de cuadernos viejos, todos ellos amarrados con cinta roja. Tomé uno en mis manos y vi que tenían sobre el lomo anotadas las fechas en que fueron usados y unos títulos bastante curiosos. No decían mayor información en la cubierta, se sentían pesados y de sus hojas sobresalían partes ya deterioradas y algunas flores marchitas. Quise abrir uno, pero justo en ese momento ocurrió algo bastante perturbador. Escuché que alguien gritó fuerte y claro mi nombre desde la calle. Pero eso no fue lo que me asustó, sino que la voz que escuché era idéntica a la mía. Salí al pasillo a ver si había alguien en la terraza, pero estaba sola. Quizá estoy cansado, pensé. Volví a poner el panel de tabla sobre la pared, tapando los cuadernos que estaban dentro de ese espacio, acomodé la cama en un lugar en el que quería que quedara, limpié todo el espacio y dejé todo listo para descansar. Fue cuando me iba a bañar que me di cuenta que había quedado uno de los cuadernos por fuera de la pared. Pensé inmediatamente en guardarlo, pero la curiosidad me ganó. Así que, acomodando una silla cerca de la ventana, destapé una cerveza y me dispuse a revisarlo. Lo primero que se veía al abrirlo era la foto de una mujer con un uniforme de enfermera, sosteniendo un globo que decía feliz cumpleaños. Debajo decía la fecha y una frase extraña. Hoy quería ser feliz, pero las voces no me lo permitieron. En las siguientes páginas solo habían pequeños textos tachados. Algunos eran legibles, otros irremediablemente habían sido destrozados por la humedad. En los que alcancé a leer, uno de ellos decía:
Ya no sé cómo disimularlo. Algunas veces me hacen pensar que no solo están en mi cabeza, sino que pueden tocarme y hacerme daño. No sé si hablarlo con alguien o simplemente ignorar que esto me está sucediendo. Mientras leía esto, no podía evitar sentir que el ambiente a mi alrededor se enrarecía, como si el silencio pesara un poco más y como si alguien desde alguna de las paredes juzgara mi atrevimiento de revisar la intimidad de alguien más. Al final me dio algo de escozor leer todo aquello y dejé el cuaderno sobre la cómoda que había puesto al lado de la ventana. Me terminé la cerveza de golpe y me metí al baño. Eran en ese momento las 9 de la noche. Lo recuerdo con exactitud porque recibí un mensaje de mi mamá diciéndome que ya se había tomado las pastillas. Era un hábito que habíamos logrado toda vez que a ella le resultaba más fácil recordar que tenía que mandarme un mensaje en lugar de que tenía que tomarse una pastilla. Así de esa manera hacía ambas cosas a la vez y yo recibía así una señal de que se encontraba bien. Al día siguiente la llamaba antes de las 9 de la mañana y nos poníamos al corriente. Puse una emisora local en un radio viejo que encontré dentro del armario y abrí la regadera a toda potencia para relajarme debajo del agua. Ahí estaba lavándome el cabello cuando escuché un golpe fuerte sobre el techo como si hubiese caído un animal pesado. Cerré la regadera, caminé hacia la puerta del baño, la abrí levemente mirando hacia la ventana del cuarto y me quedé un par de segundos con el oído atento esperando a que ocurriera algo, pero lo único que se escuchaba era la voz ronca del locutor hablando sobre una canción de Juan Gabriel. De pronto fue en la calle, me dije, y me regresé a la ducha. Pero no había terminado de girar la llave cuando escuché esta vez unos pasos corriendo sobre el techo. Ahí mismo salí del baño, me puse unos pantalones, apagué el radio y corrí hasta la sala cerca de la ventana de la terraza, que era un cristal enorme que cubría la mitad de la fachada y desde donde se veía a través de las cortinas las luces de la calle. No había alcanzado a acercarme a la cortina cuando vi dos siluetas descender del lado de la terraza como saltando desde el techo. Me asusté demasiado, pero luego escuché las voces, las risas y me asomé. Vi a un par de niños salir corriendo hacia la calle. ¿Qué carajos?, me dije. Salí a la calle esperando tener al menos algún indicio de su apariencia, pero solamente vi sus siluetas cruzar la esquina del fondo en la penumbra. Fue en ese instante en que me percaté que diagonal a la casa, en el fondo, en la parte trasera, cerca del patio, había un lote encerrado desde donde se levantaba un árbol enorme de ramas frondosas y una de estas volaba sobre el techo, haciendo que fuera fácil, si alguien lo quisiera, tirarse desde este simplemente trepando el árbol. Algún juego de niños, me dije. Me regresé de nuevo al interior de la casa, encendí las luces de la sala y me di cuenta de algo inusual. En el suelo había huellas de barro, al lado de las huellas de agua que yo había dejado. Además, el radio, que yo había apagado, estaba encendido en una emisora de otra frecuencia. Eso es demasiado, pensé. Así que a esa hora llamé a la persona que me había alquilado y como al quinto intento fue que obtuve respuesta. Me explicaba la señora que eso era normal en el vecindario, que no me preocupara, que los niños tenían ese tipo de juegos de subirse a los techos de las casas, que simplemente cerrara todo con llaves para que no tuviera ningún inconveniente, que ella iba a tratar de solucionarlo en los próximos días. La gota que colmó mi paciencia fue cuando entré de nuevo al cuarto y todo estaba revolcado. Las sábanas sucias, el piso mojado, las paredes llenas de barro y el cuaderno que estaba sobre la cómoda totalmente despedazado. Al día siguiente logré que identificaran a los niños que habían estado esa noche en mi casa, pero lo negaron todo. Decían que solo habían pasado por el techo, pero que nunca habían entrado a la casa, que a ellos les daba miedo entrar ahí. Esto último era confirmado por algunos vecinos, al tiempo que la señora del alquiler los miraba como tratando de pedirles discreción. Al final los niños fueron reprendidos por sus padres y como castigo los pusieron a limpiar mi jardín. Ahí los tuve toda la mañana arrancando la maleza que había crecido entre los espacios de los adoquines y en un momento, al ver que el sol se había vuelto insoportable, les dije que se metieran al cobertizo y que tomaran agua, que les había dejado en una mesa, pero me dijeron tajantemente que no, sin lugar a negociaciones, porque tomar agua de muerto era malo. Sinceramente quedé atónito con ese comportamiento y cuando quise preguntarles a qué se referían, cambiaron de inmediato el tema. Entonces les pregunté que por qué jugaban a subirse a los techos y uno de ellos me dijo que era un reto de valentía. Pero el otro le tiró del brazo y le dijo que se callara. Sin embargo,
Pasado un momento, antes de irse de la casa, el más grande se me acercó de forma prevenida y me dijo que fuera al cementerio. En la tumba que estaba detrás de la capilla, una lápida gris con una estatuilla de la Virgen. Después de pensarlo mucho todo el día, revisando los apuntes y las guías metodológicas, de no poder concentrarme en los documentos que tenía que entregar esa semana, me levanté de la sala a eso de las 5 de la tarde cuando ya el calor era un poco más soportable y salí con la firme decisión de llegar al cementerio. Ir como un simple curioso que quiere conocer el pueblo, más nada. Era un investigador académico, tenía las excusas que quisiese si a alguien le parecía extraño mi comportamiento. Tomé la calle de la izquierda, la que pasaba por el restaurante, y me di cuenta de que en la parte de afuera un grupo de mecánicos que ya descansaba de la jornada sostenían una acalorada discusión alrededor de una mesa de dominó. Hablaban de algún político local, por lo que pude entender. Cuando pasé cerca del grupo, uno de ellos levantó la mirada y me saludó con un gesto de cabeza. Yo le devolví el saludo y luego me preguntó: ¿cómo le ha ido en la casa, profesor? Muy bien, le respondí. Todavía solucionando cosas, pero bien. Me alegra. No le preste atención a los cuentos de la gente, que esas son puras mentiras para asustar a los niños. Lo de esa muchacha fue un simple caso de demencia, sino que usted sabe cómo es la gente que se inventa cada cosa. A este comentario, otro de ellos dirigió la mirada hacia mí. Ah, usted es el que vive ahora donde vivía la enfermera. Por eso no se preocupe. Si alguna cosa le sale, usted le dice que le tome la presión y aproveche para que no tenga que pagar seguro. Dijo esto y todos se echaron a reír. Oiga, pero ¿qué fue lo que pasó en esa casa? Les pregunté yo, entrando en confianza, porque es la hora y todos dan vueltas en el tema, pero no me explican bien qué fue lo que sucedió. Y mejor que no se entere, profesor, me dijo uno de ellos, porque eso fue horrible. Digamos que la muchacha murió en unas condiciones extrañas, desapareció de la casa y la encontraron meses después. En eso llegó un hombre en una motocicleta. ¿Ya me tienen eso?, preguntó, y todos se levantaron de inmediato de la mesa como si hubiesen visto al mismo diablo. El tipo de la moto se me quedó viendo de forma inquietante y luego me dijo: bienvenido al pueblo, pero no se acostumbre mucho. Luego se bajó de la moto y se fue detrás de los otros hombres que habían entrado al patio del taller. De esa calle al cementerio eran como 3 kilómetros de distancia, yendo hasta las afueras de la comuna, varias calles después de la iglesia. El niño me había dicho que era el cementerio viejo, el que tenía las tumbas cercadas con listones de madera y que en la entrada tenía clavada una cruz enorme de hierro que medía como 3 metros de alto. Dicen allí en el pueblo que esa cruz apareció un día cualquiera en la entrada del cementerio, que nadie sabe quién la dejó ni cómo la llevó hasta ese lugar, pues para levantarla tuvieron que necesitar la fuerza de 8 hombres. Al no saber qué hacer con ella, decidieron clavarla en la entrada del cementerio, y desde ese día, en cada sepelio que llegaba, caía un aguacero torrencial e inesperado que solo duraba unos pocos minutos, pero que caía con la suficiente intensidad como para encharcar todas las calles y causar estragos en algunas casas. Decidieron entonces, ante la preocupación y las supersticiones, construir un cementerio nuevo y dejar ese solamente para la misa del Día de los Muertos, que era una tradición de varias décadas. El último entierro que se hizo en ese lugar fue el de una mujer 20 años antes de mi llegada, la enfermera que había vivido en la misma casa en la que yo me estaba quedando. Entré al lugar tratando de no llamar la atención. Noté que había una capilla antigua que aún funcionaba y que algunas personas asistían ahí todas las tardes a recibir la misa. Al parecer había cierta devoción hacia esa edificación en especial. Luego, cuando pregunté si había figuras ilustres sepultadas en ese cementerio, supe la razón. Una monja que duró varias décadas haciendo servicio en esa capilla había fallecido a la edad de 95 años arrodillada ante la Virgen mientras hacía el rosario. Según el relato, se dieron cuenta que había fallecido muchas horas después, cuando ya amanecía y un monaguillo vio que permanecía inmóvil en el mismo sitio. Fue cuando se acercaron que se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales. Sin embargo, su apariencia y sobre todo su expresión parecía la de alguien que aún conservara su existencia intacta. Se veía tan imperturbable que decidieron que su cuerpo fuera depositado en una urna especial, mandada a hacer de modo que conservara su postura. Dicen que estuvo 3 días en la iglesia después del fallecimiento porque los lugareños querían verla, y mientras estuvo ahí el cuerpo no mostró señales de descomposición. La romería fue tan inmensa que el pueblo colapsó el día de la sepultura. Esa tarde una muchedumbre
abarrotó el cementerio para observar el cadáver de la monja a través de la tapa de cristal de la caja que le habían mandado hacer. Su rostro parecía iluminado como si hubiese recibido un fuerte destello. De pronto, una niña, con una voz clara y firme, dijo: «Está llorando, la monjita está llorando». Y todos los que estaban en el primer círculo se quedaron mirando con atención a la mujer fallecida, y entonces notaron que varias gotas recorrían su rostro al tiempo que el cristal comenzaba a empañarse. Pronto vino el alboroto, los gritos, la histeria colectiva. Fue tal la confusión que tuvo que intervenir el comisario, quien ordenó rodear el féretro con hombres armados. En medio del tumulto, uno de ellos tropezó con la urna, haciendo que el cristal de la tapa se rompiera. Algunos aseguran que escucharon un grito, un llanto desgarrador, y de inmediato todos empezaron a correr. Los sepultureros, presas del pánico, apresuraron el trabajo, descendieron el cuerpo y dejaron caer sobre él una enorme pila de arena. Todo era confusión y caos, hasta que alguien murmuró que había ocurrido un milagro. Dentro de la iglesia, en el lugar donde habían encontrado a la monja arrodillada, apareció una figura del Sagrado Corazón. El cura negó haberla visto antes. Quizá alguien la puso allí, pensaron, pero notaron que en la base tenía una inscripción: «Oren por mí y por mi pueblo. Que el Sagrado Corazón de Cristo los cuide siempre. Sor Magnolia». Ese era el nombre de aquella monja. Desde entonces son muchos los milagros que se le atribuyen a Magnolia y a la figura del Sagrado Corazón. Todo este relato estaba escrito sobre piedra en su tumba, ubicada en el jardín central del cementerio, el cual tenía además una representación de ella arrodillada en una banca, rezando el rosario. Me explicó una señora que hacía el servicio en la capilla que la monja no pudo ser canonizada por un episodio de brujería que sacudió el pueblo varios años después de su fallecimiento. Resulta que son muy pocos los casos de muertes como los de Magnolia. Quienes creen esas cosas sostienen que ese tipo de muerte llega cuando se está ante la presencia de un ser celestial, que el cuerpo queda inmóvil y todas sus funciones biológicas se detienen, incluso la descomposición después de la muerte. Pero eso significa también la existencia de un portal espiritual que muchos brujos buscan para hacer pactos demoníacos. En cierta ocasión dicen que llegó un hombre vestido de blanco al cementerio y se quedó 3 días sentado enfrente de la tumba de Magnolia. Pensaron que era algún devoto de su historia, pero al tercer día lo sorprendieron dejando caer sangre de su mano sobre la lápida. Y así como ese, hubo varios episodios de personas que dejaban encargos de brujería en la tumba. Se volvió un tema frecuente que se encontraran cosas enterradas cerca del lugar, frascos con animales muertos, rollos de pelos, cartas amarradas con rosarios, así que hubo que encerrar el lugar y vigilar la entrada. Lo más inquietante pasó una madrugada en que algunos vecinos aseguran haber escuchado un fuerte murmullo, como de una muchedumbre rezando. Quienes se asomaron dicen que vieron a un grupo de personas vestidas de blanco y con la cara cubierta con máscaras sin rostro. Iban caminando desde la puerta del cementerio cargando sobre sus hombros un altar donde reposaba la figura de una mujer arrodillada. Dicen que era Magnolia. De hecho, cuando se revisó la tumba esa mañana, había rastros de tierra removida. Fue tanto el escándalo que el alcalde tuvo que ordenar la exhumación y lo que encontraron dejó a la gente aterrada. La monja permanecía en su tumba, en la misma urna que la habían construido y que ya empezaba a deteriorarse. Pero su cuerpo intacto estaba vestido con un traje púrpura y en su cabeza tenía una corona de espinas. Estando allí, enfrente de su tumba, noté algo bastante curioso. A esa hora de la tarde, de la figura de Magnolia se desprendían 2 sombras, una a la izquierda con apariencia normal y otra a la derecha que se veía más alargada y deforme. Era extraño porque era el único objeto que proyectaba 2 sombras. Comencé a ver todas las figuras del cementerio hasta que llegué al punto el cual era mi interés, la tumba de la enfermera. Era una tumba sencilla, sobre un montículo de arena recubierto con plantas y en la parte superior una cruz deteriorada al lado de una figurita de la Virgen, que pude notar también proyectaba 2 sombras. En la parte posterior de la tumba, cerca de la pared de la capilla, había un pequeño altar enrejado, pero no tenía imagen alguna, solo una vela apagada y una pequeña caja de madera, algo desgastada y casi que consumida por la humedad. Pregunté qué era y la mujer que había estado enseñándome el lugar me explicó que había sido una petición que hallaron cuando encontraron el cuerpo de la enfermera. En la petición indicaba que dejaran ese objeto allí, que no lo separaran de su tumba.
pero por más que muchos trataron de entender su significado, no lo lograron. Pedí revisar y la mujer me dijo que lo hiciera bajo mi propia responsabilidad, pues había la creencia de que esa caja contenía una fuerza espiritual oscura, que aunque no era nada confirmado, me advirtió que lo mejor era no exponerse tanto, porque ya habían sorprendido a jóvenes del pueblo revisando el lugar y que algunos habían sufrido pesadillas con una sombra aterradora que los perseguía. La caja parecía ser un portalibros. Tenía un broche roto y un cordón metálico que le daba la vuelta al borde superior como un adorno. Y aunque parecía tener unos grabados, no se entendía muy bien a qué hacía referencia. Simplemente incliné la tapa un poco y pude ver que en su interior había un cuaderno parecido a los que yo había encontrado en la casa. Al lado de él, un reloj de pulsera delgado y una foto envejecida en donde se veía la silueta de dos mujeres, pero no se distinguía claramente su apariencia. Esto en definitiva es muy extraño, pensé. Le pregunté a la señora si conocía los detalles de la muerte de aquella mujer o de su desaparición, y me dijo que no sabía mucho, solo el relato que se había hecho popular en el pueblo, que fue poseída por un demonio y éste la obligó a sepultarse a sí misma en una de las paredes de su casa para completar un ritual. Cuando dijo lo de la pared, le pregunté si sabía dónde la habían encontrado. Pues dicen que estaba ahí mismo en el cuarto donde dormía, en un cajón de ladrillos incrustado en la pared, que estaba allí, de pie, con las manos puestas en el cuello, los ojos abiertos y el cuerpo intacto, pese a tener meses de haber fallecido. Esa noche no fui capaz de dormir en esa habitación. Saqué el colchón hasta la sala, cerca de la puerta de la calle, y me quedé allí buscando en la prensa algún indicio, pero parecía como si se hubiese borrado todo lo relacionado con el caso. Solamente encontré algo bastante curioso, por decirlo de alguna manera, un perfil privado en Facebook, cuya foto principal era la de la enfermera. No tenía más información, ni más fotos, ni contactos agregados. Puede que sea un perfil creado por algún ocioso que quiso en algún momento sacar provecho del caso, pensé, y no sé si por curiosidad o por impulso envié la solicitud de amistad, pues el perfil estaba restringido. Era algo inútil, seguramente. No esperaba respuesta alguna ni mayor avance desde ahí. Lo mejor sería, si quería seguir indagando, saber a quiénes preguntarles de la forma más prudente, pues había algo en el ambiente del pueblo que me decía que el caso levantaba algunas malas emociones en la gente. Pero quizá pasó una hora, que ya estaba listo para dormirme, cuando me llegó una notificación. Revisé de nuevo el teléfono y vi que el perfil me había aceptado. Y casi que de inmediato me mandó un mensaje. En el cuaderno del Día de los Muertos, decía el mensaje. Cuando quise responderle no pude, el perfil había sido eliminado totalmente. No quise ocuparme en eso a esa hora, tampoco quería angustiarme o llenarme de ansiedad por ello, así que simplemente apagué el teléfono y me acosté. Tenía todo el fin de semana para ponerme a rebuscar en la casa. Pero tan solo bastó que cerrara los ojos para que el ambiente se quebrara. Un frío extraño, casi que antinatural, empezó a filtrarse entre mis sábanas como si algo descendiera sobre mí desde un rincón invisible de la habitación. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar, como si se hubiese llenado de una materia oscura que me comprimía el pecho. Abrí los ojos aún acostado, pero la oscuridad era tan densa que parecía sólida, un cuerpo compacto que no permitía avanzar ni a la luz más tímida. La claridad que a veces se colaba por el ventanal no pasó de los primeros adoquines de la terraza. Era como si se hubiese estrellado contra un muro invisible, y entonces apareció ese silencio. Un silencio gélido, perturbador, similar al que se escucha cuando uno hunde la cabeza debajo del agua, donde todo el mundo desaparece y solo queda el corazón latiendo como un animal que quiere escapar. Fue en ese silencio cuando escuché unos pasos, pasos lentos, deliberados, avanzando desde la cocina hasta el colchón. Intenté incorporarme cuando se detuvieron a centímetros de mí, pero al hacerlo descubrí que mi cuerpo ya no me obedecía. Estaba rígido, entumecido, atravesado por un dolor creciente que subía desde los salones hasta la base del cráneo. Las piernas tiesas como madera. Cada intento de moverme provocaba espasmos violentos en los lumbares, descargas eléctricas que me hacían ver chispas detrás de los párpados. Aún así, con un esfuerzo torpe, me apoyé en los brazos y me arrastré hacia la pared. Busqué a tientas el teléfono que debía estar entre las sombras del suelo. Cuando por fin lo encontré y presioné el botón para encenderlo, sentí el peso de algo subiendo al colchón. Un cuerpo, alguien, se agachó frente a mí.
Y justo cuando el primer destello del teléfono iluminó la habitación, lo vi, frente a frente, tan cerca que podía sentir su respiración, si es que respiraba. Me quedé helado, con el estómago convertido en piedra, incapaz de emitir siquiera un suspiro. Lo que estaba ahí mirándome era yo mismo, pero deformado por una tristeza insondable. Mi rostro se veía pálido, los ojos hinchados y opacos, como si hubiera llorado durante días. Era una versión devastada de mí, una sombra de lo que sería si hubiese atravesado la desgracia más absoluta. Su mirada, mi mirada, tenía un peso insoportable, una oscuridad antigua, y durante 10 segundos que duró aquella aparición sentí como algo dentro de mí se rompía en pedazos. Cuando la figura desapareció, dejé de respirar. Literalmente, mi pecho se apretó con una fuerza que me quitó el aire. Los ojos comenzaron a arderme, el mundo se volvió borroso y mis oídos empezaron a zumbar como si alguien hubiese encendido un enjambre dentro de mi cabeza. Desde algún punto indescifrable de la oscuridad surgió una voz que repetía mi nombre una y otra vez, con un tono que no supe si era preocupación o burla. Empecé a tambalearme, preso de un delirio febril. Quise hablar, pero lo único que salía de mi garganta eran jadeos, como los de un animal enfermo que no entiende por qué está muriendo. Minutos después, caí sobre el colchón, pesado, abotagado, respirando con dificultad, con un dolor punzante que se clavaba en cada articulación como agujas heladas. A la mañana siguiente, todo tenía el sabor amargo de una resaca existencial. Los ojos me ardían como si hubiese llorado durante horas. Un zumbido cortante me taladraba la cabeza. La pesadez del cuerpo era insoportable y las náuseas iban y venían como olas sordas. Pero sobre todo estaba ese vacío profundo, un hueco en el centro del pecho que trascendía lo físico, un derrumbe interior que me hacía sentir que había rozado el borde de la agonía. Todavía me costaba respirar. Tenía los párpados calientes, inflamados, y cuando intenté ponerme de pie, un calambre violento me dobló las piernas y me arrojó al suelo. El espasmo fue tan intenso que me hizo llorar. Quedé allí, tirado, encogido, durante 20 minutos hasta que el pecho comenzó a descomprimirse y mi respiración recuperó cierta cadencia humana. Afuera, el día se veía brillante y apacible, pero dentro de la casa persistía una sombra pesada adherida a las paredes, impregnando todo de un frío imposible, como si sobre las vigas cayera un aguacero interminable que solo yo podía sentir. Cuando por fin logré ponerme en pie, sonó el teléfono. Era un mensaje de mi madre. Apenas entonces noté la hora, casi las 11 de la mañana. No lo habría advertido nunca por mí mismo. Su mensaje me resultó inquietante. Me decía que pasara por donde la señora Amanda a recoger unos ungüentos que ella le había encargado. Acto seguido me envió una foto, una estatuilla de una monja arrodillada de aspecto antiguo, casi solemne. La puse aquí al lado de mi cama, decía. Marqué varias veces, pero no respondió. Yo no lo sabía entonces, pero ese sería el último mensaje que recibiría de mi madre. A las 2 de la tarde alguien tocó la puerta. Yo seguía atrapado en una especie de laguna mental que me impedía pensar con claridad. Había pasado horas sentado en el suelo, cerca de la cocina, sin voluntad para moverme. Los golpes insistentes revelaban la silueta de un hombre detrás del vidrio. Me obligué a caminar hacia la entrada, intentando reunir la energía suficiente para pedirle que se fuera, que regresara después, pero apenas retiré el pasador, la persona del otro lado empujó la puerta con violencia. El impacto me lanzó hacia atrás, haciéndome caer cerca del colchón que aún permanecía en la sala. El hombre irrumpió sin mirarme siquiera. Revisaba cada rincón como un animal desquiciado buscando presas o fantasmas. Su respiración era frenética, casi salvaje. ¿Quién es? ¿Qué busca? Alcancé a preguntar aterrado. Me sentía mínimo ante su estatura imponente, casi 190 centímetros de pura tensión. Lo observé con más detenimiento y algo en su rostro me resultó familiar, aunque mi mente aún estaba entumecida. De pronto su expresión cambió, como si el ambiente hubiese dado un vuelco. Me miró directo a los ojos, sorprendido de encontrarme ahí tirado. «Profesor», dijo con una mezcla extraña de urgencia y vergüenza. Ahí lo recordé. Era el hombre de la motocicleta que había llegado la tarde anterior al taller. «Me estoy enloqueciendo», dijo, llevándose las manos a la cabeza. Su rostro tenía esa marca inconfundible de quienes han atravesado una noche insoportable.
Discúlpeme, me dijo, no debí venir acá. Yo seguía sin reaccionar del todo, atrapado entre el miedo y una especie de somnolencia dolorosa. Él respiró hondo, titubeó y finalmente me dijo: le juro que la vi entrar a esta casa. Le devolví una mirada incrédula. Había irrumpido en mi casa sin explicación alguna y ahora soltaba frases sin sentido. No sé de qué habla, le respondí intentando recuperar algo de compostura. A Analía la vi entrar. Se veía distinta, pero era ella, se lo juro. El nombre me golpeó como una ola helada. Lo había escuchado antes. Analía. Lo había leído. Lo había visto en algún rincón de mi memoria, pero en ese instante no lograba ubicarlo con precisión. Mi mente era un cuarto cerrado, húmedo, lleno de ecos. Entonces, como si una represa se rompiera dentro de mi cabeza, todo regresó de golpe. La tumba, la foto del perfil, los bordes de los cuadernos y sobre todo una imagen que sin saberlo había estado persiguiéndome durante noches enteras en mis sueños. Soñaba que hacía una caminata silenciosa acompañado de una mujer que se presentaba con ese nombre, Analía. Me guiaba por un camino oscuro y luego, cuando el camino se bifurcaba, me señalaba a una figura en el fondo y me decía que esa persona me iba a guiar. Cuando llegaba hasta esa figura, me daba cuenta que era yo mismo, en esa versión oscura y devastada que se me había aparecido la noche anterior. Analía y yo íbamos a casarnos, dijo el hombre de pronto. Y ahí entendí su mirada de desesperación. Para él yo era un intruso, el extraño ocupando un espacio que había pertenecido a ella, la mujer que amó, el lugar donde su ausencia había quedado suspendida durante años intacta esperando. Ahora yo estaba invadiendo ese espacio. Me contó entonces que en los días previos a la desaparición de Analía habían discutido. Ella doblaba turnos en el hospital, trabajaba sin pausa, dormía poco, comía menos. Él temía que se enfermara, pero cuando él le ponía el tema sobre la mesa, ella se negaba a darle explicaciones. Él pensó que le ocultaba algo. Desde ese momento dejaron de hablar como antes. Aún así, él seguía viéndola a diario desde la barra del restaurante del taller. El deterioro físico de Analía había sido brutal. En las últimas semanas lucía demacrada, extrañamente delgada, la piel de un color amarillento como hojas secas, el cabello opaco, áspero, escaso, la mirada perdida, irritada, cortante. Un día antes de su desaparición, él la vio bajar del colectivo y lo que sintió fue puro abatimiento. Parecía haber envejecido 50 años en cuestión de días. Casi sin cabello, encorvada, la piel manchada, los ojos a punto de reventar, un andar tembloroso y frágil, casi inhumano. Amor, le dijo él, dando un paso hacia ella, intentando buscar ese mínimo gesto de cercanía que en otras ocasiones ella ya le había negado con una frialdad hiriente, pero esa vez Analía no reaccionó siquiera. Fue como si sus palabras no la atravesaran. Se dio media vuelta y siguió caminando sin mirarlo siquiera. Romario se quedó allí, clavado en la acera, viendo su silueta doblar la esquina como quien observa alejarse a algo irrecuperable. Regresó entonces al taller arrastrando una sensación viscosa de abandono y se puso a beber. Tomó todo el día hasta que el alcohol lo dejó sin fuerzas. Sus amigos lo llevaron a la casa, pero apenas se encontró solo, se lanzó sobre una botella de tequila guardada en la nevera y salió nuevamente a la calle. Quería llegar a la casa de Analía, exigir una respuesta, pero no hizo falta. Justo al llegar a la avenida, se la encontró. Ella estaba ahí, quieta, como esperándolo. Y aunque era Analía, había algo distinto. Ya no era la mujer envejecida, demacrada y rota que había visto esa mañana. Era otra, como si hubiese renacido. El cabello brillante, la piel encendida, los ojos vivos, llenos de esa luz que él conocía bien. Sin embargo, había una alegría extraña en su expresión, algo fuera de lugar, como si se tratara de una imitación perfecta de sí misma. Ella lo besó. Romario no hizo preguntas. La abrazó de la cintura y caminaron juntos hasta su casa. No recuerda nada después. No sabe si por el alcohol o por algo más profundo, algo más oscuro. Solo sabe que cuando despertó estaba solo y que esa fue la última vez que la vio con vida. La policía buscó durante semanas, no encontraron pistas, solo quedaba el testimonio de Romario y una incertidumbre que se volvía más pesada con los días. 3 meses después, cuando la dueña de la casa de Analía decidió remodelarla, el horror emergió de una pared del cuarto. Detrás del armario empotrado, sellada en el concreto, estaba ella. No era un cuerpo, era el rictus del terror hecho carne. La boca abierta, congelada,
como en un último grito, las manos aferradas al cuello como defendiéndose de un estrangulamiento y las rodillas pulverizadas como si algo la hubiese triturado desde adentro. Pero además, cerca de sus pies había una corona de espinas. ¿Y los cuadernos? Le pregunté a Romario. Era imposible que hubieran sido suyos y que nadie los hubiese encontrado. Si estaban allí, yo los encontré. Romario me miró confundido. No sabía de qué estaba hablando. Cuando se los mostré, su rostro se crispó. Había desconcierto, pero también un tipo de miedo primario, casi infantil. En uno de los cuadernos, justo en el lomo, estaba escrito lo mismo que aquella cuenta misteriosa me había enviado: Día de los Muertos. Ese cuaderno era distinto a los demás, más grande, más denso. Al abrirlo encontramos una fotografía: Analía sentada en un parque y a su lado otra mujer idéntica a ella, pero con una expresión alterada, un brillo extraño en la piel, algo torcido en la forma de mirar. ¿Tenía una hermana?, pregunté. Romario negó. Analía era hija única. Cuando su madre murió se marchó de su pueblo y vivió sola desde entonces. Pero entonces él recordó algo, un sueño recurrente que ella le contaba. Soñaba con verse a sí misma. A veces despertaba en la madrugada convencida de que había otra Analía en la habitación observándola desde la oscuridad. El cuaderno era un diario y allí estaba la verdad cruda. Analía estaba siendo consumida por una entidad que llevaba meses siguiéndola, desgastándola, despojándola de sí misma mientras buscaba la forma de ocupar su cuerpo. Todo había comenzado en un aniversario de la muerte de su madre. Acudió a la capilla del cementerio como cada año, pero esa vez algo se sentó a su lado. Algo sin rostro, sin forma humana, pero innegablemente presente. Analía no se atrevió a mirarla. Fijó la vista en la imagen del Sagrado Corazón y siguió orando, sintiendo que un hilo invisible le cosía el pecho desde adentro. Él no te la va a devolver, susurró la entidad con una voz suave y a la vez monstruosa, esa mezcla insoportable entre la ternura fingida y la crueldad absoluta, como la voz de un payaso que oculta un cuchillo detrás de la espalda. Analía saltó de la banca aterrada. No había nadie al lado de ella, pero en la madera, justo donde la presencia se había sentado, había quedado una corona de espinas. Salió del cementerio temblando y al voltear antes de la cruz de la reja, la vio una mujer idéntica a ella, vestida con un hábito negro, sonriendo con una mueca tan amplia que casi parecía que la piel iba a romperse. La mujer estaba al lado de la tumba de la monja, y la sonrisa no se borró hasta que Analía corrió lo suficientemente lejos como para dejar atrás incluso el sonido de sus propios pasos. En ese momento, mientras leía el diario, volvió a sonar mi teléfono. Recordé de inmediato a mi madre y contesté sin pensarlo. Pero no era ella, era un oficial de policía. Voy a pasarle a una vecina, me dijo. La señora tomó la llamada con un temblor en la voz. Su mamá se puso muy mal, me dijo sin más rodeos. Yo no dije una sola palabra. Solo escuché cómo su respiración se quebraba al intentar explicarme algo que ni ella comprendía. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Le dije a Romario que guardara los cuadernos, que se los llevara si quisiera, que yo debía viajar de inmediato. Él asintió sin hacer preguntas y nos despedimos. Esa fue la última vez que hablamos. Mi madre había entrado en una crisis de ansiedad provocada por algo que nunca supimos qué fue. Le había causado un derrame cerebral. Su cuerpo parecía haberse convertido en una jaula rota. El habla, los movimientos, buena parte de sí misma habían quedado anulados. Lo poco que logró decirme en los días siguientes no salió de su boca, sino de sus ojos, unos ojos que ya no reconocían el mundo, que parecían perdidos en un laberinto de pánico y confusión. Pasaron meses interminables de terapias dolorosas, noches sin dormir, intentos de recuperación que nunca llegaban a nada. Hasta que una mañana, mientras la ayudaba a levantarse, movió ligeramente la boca como queriendo pronunciar la primera sílaba de un nombre olvidado, pero el esfuerzo la desgarraba por dentro. Se frustraba, lloraba. Era un llanto infantil desconsolado que hacía que la casa entera pareciera vibrar de angustia. Una noche, mientras la alistaba para dormir, ocurrió algo que todavía no logro ordenar en mi cabeza. La llevé en su silla de ruedas al cuarto donde siempre oraba en silencio. Su ritual nocturno desde hacía años. Le gustaba estar a solas en esos minutos.
Yo me quedaba afuera esperando el timbre que presionaba con el codo para avisarme que ya podía acompañarla a la cama. Normalmente tardaba entre 20 y 30 minutos para orar, pero aquel día, a los 10 minutos exactos, el timbre sonó. Pensé que había sido accidental y seguí en la cocina. Sonó otra vez y otra, con una insistencia desesperada. El miedo me empujó por el pasillo. Corrí a toda prisa, llegué al cuarto de oración y la silla de ruedas estaba vacía. Mi madre no estaba. El silencio era tan profundo que parecía absorberme. Busqué por toda la casa, abriendo puertas con torpeza, llamándola aunque sabía que ya no podía responderme. La encontré finalmente en su cama, dormida, como si jamás se hubiese levantado. La observé revisando cada detalle sin atreverme a despertarla. Caminaba de un lado a otro del cuarto sin saber qué hacer, tratando de encontrar una explicación que me permitiera seguir respirando. Decidí dejarlo pasar. Quizá, pensé, había logrado levantarse de alguna forma. Tal vez mañana podría preguntarle, tal vez no sé, pero no hubo un mañana. Esa noche tuve otro de esos sueños que ya eran sombra constante desde lo de Analía. Siempre era igual. El camino oscuro, la figura que se separaba de mí, su gesto señalándome a alguien esperando al final del sendero. Pero esta vez, cuando llegué hasta el lugar, no era mi doble quien me esperaba, sino mi madre, con la misma sonrisa deformada, con los ojos negros hundidos, llenos de un brillo maligno, con el rostro muerto y expectante. Desperté cuando la alarma de las pastillas sonó a las 3 de la mañana. Fue entonces cuando sentí, claramente, que algo se separaba de mi cama, como si una presencia pesada hubiese estado acostada a mi lado durante horas, y que escapara en ese momento hacia la oscuridad. Comprendí con horror que no había estado solo en ningún instante desde que llegué. Encendí todas las luces que encontré, temblando como un niño asustado. La casa estaba inmóvil, enorme, silenciosa y más fría que nunca. Entré al cuarto de mi madre y allí estaba ella, acostada boca arriba, rígida, con los ojos muy abiertos y las manos entrelazadas sobre su pecho, como si hubiese estado esperando mi llegada. Lo que más me dolió fue que no pude despedirme de ella siquiera, ni siquiera pudimos tener una última conversación. Todo fue tan extraño, tan repentino, tan diferente, tan oscuro. Regresé a Río Blanco 6 meses después del sepelio de mi madre. Necesitaba alguna respuesta, un cierre, algo que pudiera ordenar en mi mente, pero fue inútil. Nadie quería hablar conmigo. La tumba de Analía había desaparecido, como si nunca hubiese existido. La dueña de la casa me entregó mis cosas en silencio, sin mirarme directamente, como si temiera contagiarse de algo que yo llevaba encima. A Romario lo encontré en la entrada de la capilla, o mejor dicho, encontré lo que quedaba de él. Estaba irreconocible, el cabello largo, enmarañado, la ropa sucia, la piel curtida por quién sabe qué tormento. Tenía la mirada fija en un punto inexistente y una sonrisa que no era humana. No habló, no intentó hacerlo, solo señalaba el vacío de vez en cuando y soltaba una carcajada abrupta, seca, como si se comunicara con alguien que solo él podía ver.